Bueno, una vez que hemos entendido que a toda organización la podemos vislumbrar en nuestra cabeza haciendo comparativas a través de metáforas, por ejemplo, una organización, un imaginario de una máquina, una organización como un cerebro, pensemos en qué pasa si pensamos las organizaciones como organismos. Perfecto, entonces vamos con nuestra primera parte, que es descubriendo las necesidades organizacionales. En contraste con Taylor, donde los empleados son considerados como engranajes, aquí no, aquí ya vemos una parte más humanista, donde no es cierto que son engranajes, sino que basado en la biología, los empleados son seres complejos con necesidades, son personas que tienen necesidades que deben ser satisfechas. Y es así como trabajan bien, con un sistema de recompensas o de motivación, porque existe una relación entre las condiciones de trabajo y la incidencia de la fatiga y el aburrimiento entre los trabajadores. Se trabaja bien cuando se satisfacen estas necesidades. Es por eso que existen unos estudios Hawthorne, donde, que es famoso por primero identificar la importancia de las necesidades sociales en el mundo del trabajo y el modo en que los grupos laborales pueden satisfacer estas necesidades restringiendo la producción y el tratamiento de las actividades imprevistas. Y la segunda, que es por la identificación documentada de que una organización informal basada en la camaradería de los grupos podría existir a lo largo de la organización. Y obviamente, como mencionaba, estas necesidades de las personas y de la organización se interrelacionan y las estructuras de esta organización pueden modificarse, eh, como tareas motivadoras que permiten al personal desarrollar sus capacidades de creatividad y autocontrol, sintiéndose más útiles, tomando decisiones propias, teniendo mayor participación dentro de las decisiones de la empresa, existe una democracia y se centra bastante en las necesidades del empleado. Em, Existe aquí un aspecto psicológico y también la formación cultural influyen en el desempeño más que en los aspectos ergonométricos. Y se pretende observar que el efecto de introducir todo este tipo de cosas de necesidad del empleado, como periodos de descanso, eh, refrigerios o breaks, la reducción del horario de trabajo, es un plus para que exista una mejor producción. Y todo esto es gracias a lo que ahora conocemos como a la gestión de recursos humanos, ya que se ve lo que puede aportar positivamente el empleado. Obviamente se incrementa la producción de la calidad y la satisfacción laboral, reduciendo el absentismo y obteniendo una publicidad por hacerlo. Es decir, si es que mis empleados están contentos con nuestro trabajo porque nosotros motivamos a nuestros empleados dándoles descansos, dándoles motivaciones como recompensas y todo esto, van a saber que es un buen lugar de trabajo, que nos preocupamos por la gente y la gente produce productos de calidad para nosotros. Y entonces esto se llama el sistema sociotécnico, donde se reconvierten las necesidades humanas y la eficiencia técnica. O sea, existe una interdependencia. Con respecto al entorno de las organizaciones, también es importante tomarlo en cuenta, ya que de esto dependerá cómo se desarrolle y la eficacia que tenga como organización. Primero debemos entender que la teoría de las organizaciones, cuando se trata sobre el entorno, plantea los sistemas abiertos, y esta teoría y este modo de pensamiento surgió con Ludwig von Waterstaafel. Fue desarrollado simultáneamente en ambos lados del Atlántico, tanto en los años 50 como en los años 60. Esta teoría de pensamiento plantea a la organización como un organismo donde están abiertos a un entorno y deben conseguir una relación apropiada con este mismo si se quiere sobrevivir. Es decir, que tiene que ser primero consciente la organización del entorno en el cual está desarrollándose y planteándose para poder mantener una buena relación y así poder sobrevivir. Como, como sistema abierto también se plantean vienen todas estas ideas desarrolladas originalmente para comprender los sistemas biológicos con el objeto de comprender al mundo en general, es decir, toma como referencia todos los sistemas biológicos para plantear la teoría como sistemas abiertos. Entonces, primero plantea a un entorno activo, es decir, que las organizaciones tengan una relación
constante y simultánea y dependiente con su entorno. Es así que se plantea las interrelaciones de los organismos con, por ejemplo, en este caso son los clientes, los competidores, proveedores, los sindicatos, la administración, entre otros factores más. La estrategia para esta interrelación de dependencia es corporativa, es un producto de la realidad de que las organizaciones deben ser sensibles a lo que ocurre más allá de su mundo. Si la organización no es consciente de lo que ocurre a su entorno, eventualmente fracasará. Y la organización también está dividida en subtemas interrelacionales. La organización toma en cuenta las relaciones entre los requerimientos teóricos, sociales, directivos, estratégicos y los del entorno, es decir, que aparte de ser consciente de los factores a los que debe atener si debe tener esta dependencia, también debe tener sustentos y argumentos teóricos y sociales para poder mejorar sus estrategias y desarrollarse de mejor forma como organización. A partir de esta teoría del sistema abierto y de la relación con el entorno, se plantea una vez más el sistema abierto como el entorno y el sistema que deben comprenderse como un estado de interacción y dependencia mutua. Es decir, que la organización siempre tiene que estar comunicándose con su entorno y evidentemente dependiendo de él. También se plantea el homeostasis. Los organismos vivos buscan una regularidad de forma y de diferencias con el entorno y esto se consigue por los procesos homeostáticos, todo esto para regular y controlar las operaciones del sistema. Lo hacen mediante la retroacción, que también es conocido como feedback, en español retroacción negativa, donde se toman en cuenta estas formas y las diferencias mediante la homeostasis para corregir estas desviaciones. También está presente los términos como entropía y entropía negativa, donde se tratan aquí los sistemas abiertos que intentan sostenerse a sí mismos. Es importante la energía para eliminar o eludir la tendencia entrópica, por lo que se dice que se caracterizan por su entropía negativa. De igual forma está la estructura, función, diferenciación e integración. Los organismos con órganos especializados para realizar funciones específicas y con lo cual se requiere unos sistemas más complejos de integración para mantener al sistema como un todo. Aquí se basa bastante en la estructura y también se concientiza la complejidad que tiene la organización, por ende también se desarrollan mecanismos y estrategias más complejas. La variedad obligada. Esta es la idea de la diferenciación e integración que está en el principio de variedad obligada, lo cual dice que los mecanismos internos reguladores de un sistema deben ser tan diversos como el entorno en el cual están intentando sobrevivir. Entendido la organización como un sistema sumamente complejo, para que sobreviva y para que se mantenga eficaz, tiene subsistemas, los cuales tienen que ser mucho más variados, porque esta variedad ayuda y aporta a la eficacia que requiere una organización. También se habla sobre la evolución del sistema, que es la habilidad de moverse hacia formas más complejas. Con mayor variedad en el sistema facilita el manejo de contrariedades, oportunidades que caracterizan al entorno. Es decir, mientras tenemos esta variedad de subsistemas, nos ayuda a superar obstáculos de mejor forma y también a tener mejores oportunidades al momento de comunicarnos e interrelacionarnos con el entorno. También está la equifinalidad. En los sistemas abiertos tienen unos patrones o modelos flexibles que permiten la comunicación de resultados desde diferentes puntos de salida con diferentes recursos y de diferentes maneras. Recuerden que todo lo que hemos visto hasta ahora nos invita a mirar las organizaciones como conjuntos de conjuntos interactivos. Es decir, todas las organizaciones están formadas por subsistemas. Un subsistema ambiental, un subsistema estratégico, otro tecnológico, otro administrativo, un subsistema humano-cultural y un subsistema estructural. El grado de diferenciación requerida entre estos diferentes departamentos va a variar de acuerdo a la naturaleza de la industria y al entorno. Por ejemplo, si tenemos diferentes mercados y condiciones tecnológicas muy distintas, los subsistemas se integrarán para poder hacer frente a estas condiciones de mercado y estas condiciones tecnológicas.
Por ejemplo, si tenemos un mercado muy calmado, un mercado muy estable, las organizaciones tal vez no estén tan diferenciadas entre sus departamentos. En cambio, si tenemos un mercado muy versátil que está cambiando todo el tiempo, estos subsistemas tendrán a integrarse y formar organizaciones matrices, donde se creen grupos temporales de trabajo de acuerdo a la situación del entorno. Es decir, que vemos que no hay un modo óptimo de organización. La forma apropiada depende de la clase de tarea y el entorno con el que se esté relacionando. La organización efectiva depende de conseguir un equilibrio o compatibilidad entre las estrategias, de estructura, de tecnología, de compromisos de necesidades del personal y del entorno extremo. Es decir, ninguno de estos factores es más importante que el otro. Si nosotros vemos que una estrategia de tomar en cuenta las necesidades del personal no va de acorde con el entorno, un entorno caótico, la organización no va a funcionar. Si nosotros vivimos en un mercado donde todo el tiempo se busca la innovación tecnológica y somos una compañía que se encarga de una tarea tecnológica y nuestra estrategia no está desarrollada con ese entorno, la organización no va a funcionar. Por ejemplo, pensemos en una fábrica de lápices, donde las condiciones son bastante estables. En este caso podemos ver que tal vez ya tienen la técnica estructurada, no es necesario estarla planteando y replanteando todo el tiempo. Tal vez ya tengan estructuras de autoridad delimitadas, porque con una tarea delimitada, pues no es necesario estar pensando en modos creativos de volver a pensar la organización. Por ejemplo, también podemos ver que un sistema de comunicaciones va a estar muy reglamentado y especificado porque sabemos la tarea, sabemos las funciones. Y si vemos una fábrica dedicada únicamente a la innovación tecnológica, en crear nuevas redes, en crear nuevos aparatos, vemos que las condiciones son mucho más turbulentas y ya no se necesitan departamentos muy diferenciados, sino se necesitan departamentos más movibles que puedan funcionar de acuerdo a las necesidades creativas de la empresa. Entonces, la naturaleza de la autoridad será mucho más informal, el sistema de comunicaciones será completamente libre en un entorno circular y no jerárquico. La naturaleza de la tarea permite la exploración, ya no está reglamentada como tal, ya no hay un procedimiento fijo a seguir. Entonces, entre las condiciones sean más estables, la organización, dependiendo del entorno, puede volverse más mecanicista. Y si las condiciones son más turbulentas, la organización tenderá a volverse más orgánica. Es decir, que su modo de organización se adapta a su entorno. Perfecto, y como ya mencionamos, existe una estrecha relación en lo que es la organización y su entorno. Obviamente es necesario adaptar la organización a las características del entorno, como los ejemplos que vimos, porque la organización está construida en base a subsistemas interrelacionados de naturaleza estratégica, humana, tecnológica, estructural y de dirección. Y todo tiene que ser totalmente congruente con el entorno. Ver cuál es la relación que tiene la organización con el entorno, viendo cómo es la naturaleza del entorno de la organización, qué tipo de estrategia se está empleando, qué tipo de estrategia manual o mecánica se emplea, qué clase de empleados hay y cuál es la cultura dominante o carácter dentro de la organización y cómo está estructurada la organización y cuál es la filosofía dominante de la dirección. Viendo todo esto, podemos nosotros centrarnos bastante en lo que son empresas, organizaciones excelentes en teoría, en comillas, de Estados Unidos, donde se gestionan ciertas características comunes que son una tendencia a la acción. Por ejemplo, son equipos de proyectos que tienden a ser reducidos, fluidos y totalmente de acción enfocada hacia el problema. Es bastante esencial la comunicación y hay un gran compromiso con el aprendizaje, en la experimentación y los problemas complejos que se abordan, voluntariamente desplazando los recursos a donde sea necesario de forma activa y fluida. Es importante la proximidad hacia el cliente, el servicio el compromiso de servicio, fiabilidad y calidad, la autonomía y promoción, productividad personal, valores colectivos, golpe a golpe, formas simples, la propiedad de soltar, ceñir simultáneamente, que es un principio que reconcilia esta necesidad de un control general con un compromiso de autonomía y promoción.
Otro aspecto también a considerar dentro de las organizaciones es la selección natural. Evidentemente, esta terminología viene de la teoría de la evolución de Darwin, pero aquí se ha adaptado a la teoría de las organizaciones. Esta es una visión más ecológica, donde se plantea que las organizaciones para su propia sobrevivencia dependen de la habilidad para adquirir o no un adecuado conjunto de recursos necesarios para sustentar su existencia. Aquí en este aspecto principalmente trata el tipo de recursos y la habilidad para conseguir todos estos recursos para sobrevivir y mantener a la organización. Después, también se plantea otro factor que es lo de la competencia, puesto que no solo hay una organización compitiendo y tratando de adquirir los recursos, sino hay varias. Aquí está la competencia entre organizaciones y generalmente los recursos son escasos, ya que la demanda de las organizaciones es mayor a los recursos y los recursos no son infinitos. Entonces se entiende al entorno como el factor crítico que determina que las organizaciones tienen éxito y cuáles no lo tienen, cuáles fracasan, seleccionando los competidores más astutos, más robustos y eliminando a los más débiles. Dentro de la teoría de la ecología organizacional se plantea también la demografía organizacional. Esta tiene una visión ecologista donde trata de obtener los recursos y desembarcar a un competidor, que es lo importante para determinar recursos aplicables a todo el conjunto de la población de la organización. Esto se hace mediante dos factores, que es la importancia de las limitaciones de los recursos en la conformación del crecimiento, desarrollo y declinación de las organizaciones. Y también teniendo una conciencia de la estructura cambiante de los recursos críticos y modelos de dependencias de recursos y el modo en que las nuevas poblaciones de organizaciones pueden aparecer a través de diseminación de innovaciones o nuevas prácticas. Entonces, la demografía organizacional hace esta especie de mapeo o estudio teniendo en cuenta las limitaciones que tiene dentro de los recursos sustentables y también tomando en cuenta todas las otras organizaciones que también están compitiendo. Y el factor que le suman ellos en la demografía organizacional son estos objetivos de innovación y de nuevas prácticas aplicables con una visión más sustentable de los recursos que van a usar. De igual forma, la visión de la evolución organizacional tiende a ser unilateral, donde ponen énfasis a la escasez de los recursos y a la competición. Estos son los dos aspectos que principalmente trata una organización para tener siempre el camino hacia su propia sustentabilidad como organización, que es ver los recursos renovables y mantener siempre la idea de la competencia, que es donde descansan los fundamentos de la selección. Entonces, si se ignora que los recursos pueden ser abundantes y autorrenovables y que los organismos colaboran tanto como compiten, se entiende y la organización se alinea a estos aspectos. Estos aspectos negativos de los ecologistas atraen a consideración y surge una visión más equilibrada de la ecología de la organización. Ahora vamos a ver una de las críticas que se hace, digamos, a toda esta visión de la organización como un organismo. Vemos hasta ahora que las teorías dan por sentado que las organizaciones y entornos son dos fenómenos separados, es decir, que son importantes, pero los ven como dos entes externos y inciden en las otras, pero como dos fuerzas diferentes. En este sentido, hay que considerar que ambos existen como un elemento complejo del sistema, del ecosistema. Organizaciones y entornos en realidad no son dos agentes totalmente diferentes. El entorno organizacional está compuesto por otras organizaciones. Es decir, que las organizaciones van a incidir unas con otras y son capaces también de incidir en su entorno y por lo tanto en su propio futuro. Una organización, un conjunto de organizaciones produce un entorno en específico. Una produce a la otra y entonces por eso no les podemos ver como dos agentes separados. Pensemos también que siempre en ecología se piensa no en que se adapta un individuo del grupo, sino que se adaptan varios individuos dentro del grupo.
Es decir, así que no hay una supervivencia del más adaptado, sino una supervivencia de los más adaptados, del grupo que más se adapta a los cambios y no de la unidad. Como la naturaleza en las organizaciones, colaboración también es sinónimo de competición. Entonces vemos que las empresas ofrecen sus servicios aún en conjunto a nivel de lo que exige la industria. Es decir, cambia la industria de lápices, pues varias empresas van a tener la potestad de dar un salto hacia otro nivel, como un conjunto. También podemos ver que en ocasiones se comparten las propias experiencias y el riesgo, por ejemplo, en institutos de seguro social, entidades bancarias, se comparten las posibilidades de riesgo, otra vez intentando salvarse como un grupo en general que comparte ciertas cosas. Y en sí mismo también cuando hay problemas similares o cuando las líneas de desarrollo son parecidas, también podemos ver a las organizaciones como un sistema que se adapta y no como un individuo que se adapta. Entonces, esta crítica pone en énfasis que las otras teorías hacen visualizar mucho, tanto la de la dependencia como la de la selección de especies, hacen visibilizar mucho que la supervivencia es del más adaptado y por lo tanto es necesario competir con el otro. Pero viendo que organismos y en contraste con la ecología, organizaciones y entornos son entes sumamente ligados y no diferenciados, podemos ver que hay una mayor ética de la colaboración. Bien, ahora veremos sobre las ventajas de las organizaciones, que viene en 5 puntos. Primer punto, la estrategia está bien definida, compartida y comunicada a todas las organizaciones. Punto número 2, el personal se siente productivo y valorado por la empresa. Punto número 3, divisiones y funciones eficaces. Punto número 4, procesos y organigrama acordes a la estrategia. Punto número 5, el buen ambiente de trabajo que genera gente proactiva y con entusiasmo. Ahora veremos sobre las limitaciones de las organizaciones. Los límites organizacionales son las conexiones funcionales entre organización y su ambiente. Viven desempeñadas mayormente por los miembros de las organizaciones. Los componentes que cruzan los límites son las fuerzas que tienen efecto directo y en la forma de las organizaciones y sus actividades. Las limitaciones por frecuencia se encuentran en estas áreas, que son 4. El sistema organizativo de la empresa, las relaciones con las partes interesadas, el entorno externo en la que existen las organizaciones y por último los recursos que utiliza la empresa.